Estoy casado. Felizmente hace 16 años. Y voy a hablar hoy de un tema que es difícil, ¿verdad? Es difícil. Vamos a hablar del conflicto. Sí, esas son las reacciones que despierta el tema. El sermón de hoy se llama Acuerdo de Paz. Se llama Acuerdo de Paz. Recuerden que estamos en el tema de la familia este mes. Entonces, vamos a hablar hoy del conflicto, de la naturaleza del conflicto, de la necesidad del conflicto y cómo enfrentar el conflicto. Ahora, muy seguramente, esta clase va a tener dos partes. No creo que ya alcancemos a ver todo lo que concierne al conflicto, o sea que vamos a tomarnos 2 domingos para hablar del tema del conflicto. Analizando la clase me di cuenta de eso. Vamos a ver muchísimas escrituras, amén, muchos principios, así que por eso les pido el favor de que estén completamente enfocados y concentrados. Yo sé que yo no soy muy bonito, que digamos, ¿verdad? Pero mírenme, estén pendientes de lo que digo. No se fijen tanto en mi apariencia, fíjense en lo que digo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de acuerdo de paz, se llama así, acuerdo de paz. Cuando yo digo que estoy felizmente casado, no significa que porque he estado casado durante 16 años, no han habido conflictos en mi matrimonio. 17 años, perdón, ya es el primer conflicto que vamos a hacer. 17 años, no significa que no hemos tenido conflictos durante esos 17 años. Evidentemente sí. Sí, por supuesto. De hecho, si tú no has tenido conflictos en tu matrimonio, tienes que revisar cómo estás tu matrimonio. Porque posiblemente hay fallas ahí. Estás en problemas. Si no los has tenido, siente temor cuando los tengas. Porque eso va a ser como cuando una olla express no pita. Sabes que estaba ahí la olla express, pero cuando explota la olla express, ¡wow! La olla express estaba en la cocina, porque no pitó, ¿verdad? Los conflictos son ese tipo de pito, que pita ahí. Es importante los conflictos. Entonces, ¿no has tenido conflictos? Bueno, estamos en problemas, o tal vez no vives con ella o con él. Lo más seguro es un matrimonio virtual. Y así pues, ¿quién tiene conflictos? ¿No? En el Facebook todo es bonito, todo es chévere. Vamos a Santiago 3:17. Quiero compartirles esa escritura, Santiago 3:17. Vamos a empezar a ver escrituras. Dice, en cambio, hoy les pido el favor que hoy se muevan así con la Biblia muy rápido, ¿verdad? Rápido. Vamos a ver muchas escrituras y las vamos a ver mayormente en Proverbios. Entonces les pido que sean muy ágiles con la Biblia. Si tú vienes por primera vez y no tienes una Biblia, dile al de al lado que te deje mirar. Si llevas bastante viniendo y no has traído Biblia, es hora de que te arrepientas. En CNC las venden a 6,000 pesos. Son baratas. Sí, pues es en papel periódico, pero es la Biblia finalmente. Santiago 3:17, ¿listo? O sea que hoy no los voy a esperar hasta que lleguen. Toca que estén ágiles. En cambio, versículo 17, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Esa es la verdadera sabiduría que desciende del cielo. La verdadera sabiduría se concentra en el hecho de cómo nos relacionamos. Somos sabios en la medida en que nos sabemos relacionar con el otro. Sabiduría no es saber mucho. Yo puedo saber mucho, pero ser un patán. ¿Cierto? De hecho, hoy en día ese es el gran problema.
que no nos sabemos relacionar. La verdadera sabiduría se concentra en el hecho de cómo nos relacionamos. Todo en nuestra vida son relaciones con Dios y con los demás. ¿Por qué? Porque estamos conformados, fuimos creados para no estar solos. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y nos hicieron una ayuda adecuada, que fue la mujer. Sí. Probaron con las jirafas, probaron con los tigres, probaron con los leones, probaron con todo, pero no, eso no sirvió. Adán dijo, no, por ahí no es. Han leído Génesis 2:18, ¿verdad? Entonces hicieron a la mujer. La mujer es nuestra ayuda adecuada, ¿de acuerdo? Es nuestra ayuda adecuada. Ahora, eso significa que nosotros como seres humanos no estamos aquí para estar solos. Necesitamos de otros en nuestra vida. Necesitamos de otras personas en nuestra vida. Por lo tanto, es importante, es fundamental el cómo nos relacionamos con otras personas. Empezando por Dios y por nuestra familia. Quizás donde mejores relaciones deben existir es inicialmente en la familia. Esa es nuestra primera iglesia. Si no hay buenas relaciones en nuestra casa, no pueden haber buenas relaciones fuera de ella. Va a ser complicado. Va a ser muy difícil. Tú no vas a saber cómo relacionarte con otros. Si tú no le enseñas a tus hijos a resolver conflictos, no van a saber cómo hacerlo en el futuro. Cuando se casen, no van a saberlo hacer. Si tú no sabes resolver un conflicto con tu esposa, cuando tus hijos te ven, ellos van a reproducir eso. Si tú maltratas a tu esposa, tu hijo muy seguramente va a ser un maltratador. Evidentemente que sí. Si tú como mujer no te sabes portar como una dama, muy seguramente tu hija va a reflejar eso en el futuro. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros les damos a ellos. La gente, hay mamás que dicen, uy, este muchachito tan malcriado. Se está dando varilla ya misma. Porque ¿quién lo malcrió? Él no se malcrió solo. Entonces, se está dando varilla y piensa como, uy, así yo, es que está malcriado, yo no sé quién hizo eso. Es charro eso, pero evidentemente somos nosotros quienes malcriamos a nuestros hijos. ¿Quién más los va a malcriar? Ellos reproducen lo que ven en la casa. Créeme, ellos nos están viendo, nos están pisteando a nosotros como papás. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos a la mamá? Cuando yo me iba a casar, cuando me casé, lo primero que me dijo Flavio fue que lo mejor que yo podía hacer por la mamá de mis hijos era amar a la mamá de mis hijos. Lo mejor que yo puedo hacer. Claro, si yo amo a mi esposa, mis hijos van a sentirse seguros, tranquilos. Oye, mi papá ama a mi mamá. Qué bueno, qué chévere, qué especial. Relaciones. Todo se reduce, sin ser reduccionista, a relaciones. Somos seres que se relacionan. El problema es cómo nos estamos relacionando. Y el conflicto es una de las cosas más difíciles de abordar hoy en día. En eso quiero hacer claridad. Es muy importante el conflicto, es necesario el conflicto en el matrimonio, porque el conflicto, como decía una psicóloga esta semana, increíble esta mujer, la primera vez así que yo me siento bien con un psicólogo. Pero esta señora decía que el conflicto nos moviliza, nos ayuda, nos estimula, necesitamos solucionar esto, ¿verdad? Pero cuando no pasa nada, cuando todo es paz y amor, así, tú te aburres.
Por eso los extranjeros se vienen para acá. Colombia no es un país aburrido. Ay, gringo me lo acaba de decir. ¿Tú no te aburres? Este es el país del Sagrado Corazón, Colombia, tierra querida. Aquí no te aburres. Aquí no te aburres. En cambio, en Suiza se están suicidando. Porque todo es así, de verdad. Tranquilo. Como muerto todo. Pero en Suiza, en Dinamarca, por ejemplo, la gente está sin propósito en su vida. No quiero decir que el conflicto es el propósito en la vida, no. Quiero decir es que el conflicto, cuando ocurre conflicto, nos ayuda a pensar en mecanismos de cómo reconciliarnos. ¿Cómo salir de esta situación? Ahora, una cosa es que exista conflicto y otra cosa es que tú seas un conflictivo. Que a todo le busques problema. Qué malo si tiene mucha sal, qué malo si no la tiene. Qué malo si el papel higiénico está con la cosita para afuera y malo si está por dentro. ¿Cómo se lo ponemos? Aunque no lo crean, eso es materia de conflicto en la casa. Que coja la crema desde arriba, no que la coja desde abajo. Se ríen porque es verdad. Eso es materia de conflicto. Pero el conflicto es bueno en la medida en que nos moviliza a solucionar y a relacionarnos mejor. Ojo, un conflicto no es lo mismo que una pelea. Un conflicto degenera en pelea por nuestra inmadurez. Así de sencillo. Ahora, solamente quiero que pensemos en algo. Hace una semana yo les hablaba de que la base del matrimonio, la base de la familia es el matrimonio. Y me quiero concentrar en nosotros como pareja, porque la base de nuestra familia es que nosotros como pareja estemos bien. Y sepamos resolver nuestros conflictos y maduremos y asumamos el matrimonio de la manera que Dios nos pide que lo hagamos. La estabilidad del matrimonio empieza en nosotros como individuos, en que asumamos nuestro rol individual, moralmente y espiritualmente hablando. Hombre siendo cabeza, mujer siendo armonía para la casa. Ambos tenemos esa responsabilidad. Y hoy se van a dar cuenta, hoy pónganse almohadillas en los codos porque eso va a estar bravo. Entonces, empieza ahí en nosotros como individuos. Tenemos, y aquí también quiero hacer una claridad antes de abordar el tema. Responsabilicemos. Ya, dejemos esa bendita maña del colombiano de estar echándole la culpa a todo. Es que ya estoy así porque es que está lloviendo. ¿Qué culpa tiene el agua? ¿Qué culpa? O sea, responsabilicemos. El colombiano le encuentra a todo la razón. Es que llegué tarde porque es que no los tapo en Medellín. Es que al alcalde se le ocurrió hacer es que parques en el río. Pues estoy llegando todos los días tarde al trabajo. Pues salga temprano. Pero a todo le echamos la culpa. Es que es culpa del presidente, es que es culpa del alcalde, es que es culpa de mi papá y de mi mamá, es que es culpa de la iglesia, es que es culpa de Orlando, es que culpa de todo. Pero ¿cuándo nos vamos a hacer responsables? Entonces, si queremos abordar esto con madurez y con objetividad, nos tenemos que hacer responsables nosotros, individualmente hablando. Yo tengo que ser responsable de mí mismo, de mi moral, de mi integridad, de mis relaciones, para que los demás lo hagan. Así de sencillo. Si no, como decimos acá, no vamos a ningún Pereira. Vamos a empezar por ahí. ¿Listo? Entonces, causas del conflicto. La primera causa, la actitud orgullosa. Vamos a Proverbios 13 y 19. Abramos nuestras Biblias y los que tienen Biblias electrónicas enciendan sus Biblias. Proverbios 13, 19. Ahí vamos a estarnos moviendo bastante. Primera
la actitud orgullosa. Versículo 19, Proverbios 13. El deseo cumplido endulza el alma, pero el necio detesta alejarse del mal. Un gran número de peleas y conflictos tienen origen en nuestro orgullo. La mayoría de nosotros cree tener la razón la mayor parte del tiempo. Creemos que somos más inteligentes, más sabios y que sabemos más que nuestros esposos o que nuestras esposas. Imponemos nuestras ideas y opiniones. Interesante, porque el orgullo nos enfoca en nosotros. El orgullo nos lleva a sostener una posición, y eso se llama terquedad. El orgullo es la primera causa del conflicto, y es la más fuerte de todas. El orgullo. Primera de Pedro 5. Marquen ahí, vamos a Primera de Pedro 5:5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Miren, yo no les voy a decir que no seamos orgullosos en el matrimonio, porque es que eso es muy difícil. O sea, ya es decir, no voy a ser orgulloso, ya eso es un síntoma de orgullo. Entonces, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir con respecto a lo que la Biblia dice? Sean humildes. O seamos humildes. Juntos en esto. Seamos humildes. Dice, revístanse de humildad en su trato mutuo. ¿Y dónde empieza el trato mutuo? En el matrimonio. ¿Dónde hay más orgullo? En el matrimonio. Y no me digan que no. Allá es donde más orgullo hay. De parte y parte. De lado y lado. Esa es una de las primeras causas. El orgullo, ojo lo que les voy a decir, el orgullo no nos deja ver a Dios en medio de nuestro matrimonio. Cuando estamos orgullosos, pensamos que Dios se equivocó. Dios, te equivocaste con esta persona. No era lo que yo quería. El orgullo. Eso le dijo Adán a Dios. La mujer que me hice por compañía. Es que se habló, a este se le ocurre darme, ¿no? Yo estaba bien solo. Eso le dijo Adán a Dios. Entonces, hay un proverbio que dice que el hombre tuerce su camino y luego le echa la culpa a Dios. El orgullo. Pensamos, hey, a Dios le quedó grande nuestro matrimonio. Dios no pudo con nuestro matrimonio. El orgullo es eso. El orgullo nos aleja de Dios y nos enfoca en nosotros mismos. Así es. En cómo yo soluciono esto, pero no a la manera de Dios, sino a mi propia manera. El orgullo me aleja completamente de la guía y de la dirección de Dios. Establezco mi propio código de valores y principios y desplazo el sistema de valores de Dios en el matrimonio. Recuerdan que hace una semana hablamos de que eso funciona si Dios está en el centro. Si no, no. ¿Y el orgullo qué hace? El orgullo simplemente saca a Dios de la escena de nuestro matrimonio. La única manera que nuestro matrimonio va a crecer, va a madurar, se va a sostener y va a ser la voluntad de Dios, va a ser con Dios. De otra manera no va a ser posible. La manera como yo voy a ver a mi esposa o a mi esposo va a ser de la manera como Dios lo ve o la ve. Si yo no veo a Dios, si Dios no está conmigo en esto,
pues yo voy a ver todo lo malo que tiene mi esposa y todo lo malo que tiene mi esposo, hablando de las esposas hacia los esposos. Evidentemente va a ser así. ¿Por qué? Porque el orgullo me ciega. Resulta que tu esposa es la ayuda adecuada, así parezca que no. Y tu esposo es el hombre que Dios puso en tu vida, así parezca que no. Llevo 17 años casado, casi 18. Digamos que tengo cierta autoridad para decir eso. Yo sé que hay muchas personas que llevan aquí mucho tiempo más casadas que yo. Está bien. Pero yo no estoy hablando solamente desde la experiencia. Estoy hablando de lo que Dios ha hecho en mi experiencia del matrimonio. Que es muy diferente. No significa que porque llevo 50 años de casados, no significa que deba seguir el ejemplo de alguien que lleva 50 años de casado. No necesariamente. Porque a veces hay personas que llevan 50 años de casados pero están resignados. Me tocó vivir con este esperpento. He escuchado eso. Lo he escuchado. No, yo ya no le digo nada. Deje así. Eso ya, loro viejo no aprende a hablar. ¿Qué es eso? Esa es una visión mundana del matrimonio. Porque Dios no lo ve de esa manera. Dios no lo ve de esa forma. Dios ve a tu esposa como la ayuda adecuada y a tu esposo como el hombre que necesitas. Así lo ve. Si tú le imprimes otra imagen a esto, estás pecando con Dios. Así es. Y contra Dios. Estás poniendo una imagen que el matrimonio no tiene. ¿Eso cómo se llama? Orgullo. También hay un proverbio que dice que tras la humildad viene la prosperidad y tras el orgullo el fracaso. Así que si estás pensando tirar la toalla con tu matrimonio, piénsalo 2 veces. Piénsalo 2 veces. Porque Dios no tira la toalla con nadie. Si comenzamos a ver las cosas así, estamos en graves problemas. Principalmente con Dios. Y le hablo también a los solteros que quieren casarse. Esto es muy serio. Esto no es un juego. Esto es que me caso y a los 2 meses, si no me gustó, me separo. Ese es el problema con la unión libre. La unión libre es el mayor acto de orgullo, arrogancia y soberbia del ser humano. Que no le crea a Dios que vivir casado es lo correcto. No, yo voy a una unión libre a ver cómo me va. Si me va bien, me caso. Si no, chao. Así es como piensa. 2. La segunda causa, un espíritu crítico. Proverbios 22. Proverbios 22:10. Despide al insolente y será la discordia y cesarán los pleitos y los insultos. Despide al insolente y será la discordia y se irá la discordia y cesarán los pleitos y los insultos. Ahora no, ya, la solución. Lo saco, lo he hecho. No. Tenemos que despedir esa actitud insolente y crítica de nuestro corazón. La actitud crítica está relacionada con el orgullo. Se cuela de manera sutil en nuestro matrimonio. Con el correr del tiempo nos volvemos cizañosos y nos enfocamos en las faltas del otro. Nuestras palabras y tono de voz se vuelven más negativos. Los pleitos y los insultos provienen de tener una actitud crítica y burlona. Hombres utilizan muchas veces su posición de liderazgo en el matrimonio como una excusa para regañar y degradar a sus esposas. Una mujer así está abatida, aplastada y deprimida. También hay mujeres que encajan perfectamente con las palabras de la siguiente escritura, Proverbios 27:15. Proverbios 27:15.
Gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Quien la domine podrá dominar el viento y retener aceite en la mano. Lo leo de nuevo. Quien la domine podrá dominar el viento y retener aceite en la mano. La actitud crítica. Esta actitud es degradante. Incluso muchos hombres utilizan defectos físicos en sus esposas. No necesariamente defectos, sino, no sé, de pronto está subidita de peso, o de pronto ya tiene canas, o bueno, sea lo que sea. Pero eso es una actitud degradante. Degradante, aplastante, apabullante. Dios nunca nos trataría así. Jesús nunca trató a la iglesia de esa manera. Pero también hay mujeres que dicen que parecen una gotera. Gotera constante. ¿Se ha escuchado una gotera? En la noche, 3 de la mañana, una gotera. ¿Quién duele? Nadie. Pero hay mujeres, la Biblia dice eso, hay mujeres así. Y tal vez entre nosotros lo hay. Y necesitamos cuestionarnos qué tipo de mujer, hablando de las mujeres, están siendo. ¿Qué tipo de mujeres? ¿Qué tipo de carácter moral hay en tu vida como esposa? Aquí a eso se le llama cantaleta. ¿Qué dice aquí? ¿Estás siendo cantaletosa en tu casa? Porque la verdad eso es causa de conflicto. Ojo, dijimos que el conflicto es necesario, pero no es ser conflictivo, no es ser cantaletoso. Eso no es necesario en la casa. El conflicto se da porque evidentemente somos diferentes y va a surgir en algún momento. Pero cuando tú, como hombre, eres cizañoso, eres crítico, o cuando tú como mujer eres cantaletosa, el conflicto va a ser algo permanente y por cualquier cosa. Pero fíjense que es un asunto más del carácter, de lo que hay en tu moral individual, de que tú no estás viendo eso como un pecado delante de Dios y lo justificas muy seguramente. Es que usted como no vive con él, usted lo conociera, o usted como no vive con ella, claro, se le tocó una buena mujer. Pero a mí me tocó, vea, difícil. No, Dios piensa que tu esposa es la ayuda adecuada. Así es. A no ser que tú le quieras decir a Dios que Él está equivocado. Yo en eso no me meto. Si tú le quieres decir eso a Dios, díselo. Pero Dios no piensa así. Ahora, Dios le hizo a Adán la ayuda adecuada y esa ayuda adecuada lo llevó a pecar. ¿No han pensado eso? Yo ahorita lo pensé. Tenaz. Pero aún así, ¿a quién fue Dios? A Adán. Oye, comiste del fruto que te dije que no comieran. La mujer. Ella fue. No, Dios le preguntó a Adán. Ahora, ¿eso significa que la mujer no tuvo que asumir la consecuencia y asumir la responsabilidad de sus actos? Por supuesto que sí. Uno de los castigos fue: tendrás tus hijos con dolor. O sea que antes te tenían sin dolor. Yo siempre he dicho que Eva va a llegar escoltada el último día. Una peluca así con gafas. Acuérdense de ese día que Orlando dijo que llegó con gafas y con peluca. ¡Se sabe! Muy seguro. Sí, o sea. Pero necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Yo como hombre
de tener un corazón compasivo, amable, y ustedes como mujeres, de no ser mujeres cantaretosas, de ser mujeres de espíritu suave y tranquilo. En esto la responsabilidad es de ambos. Sí, el hombre tiene un 100% de responsabilidad como cabeza de su casa, pero la mujer también. La mujer también. Y Dios nunca tiene favoritismos. Sí, ahora, eso lo hablaba yo con un grupo de hermanos. Sí, ojo lo que les voy a decir. Si Adán, que no fue cabeza en esa casa, en ese hogar, en determinado momento, y aún así Dios le pidió cuentas a Eva de su labor como mujer, aún sin que Adán fuera completamente cabeza, y les voy a decir una cosa, Dios le va a pedir cuentas muy seriamente a la mujer que su esposo, siendo cabeza y cumpliendo con su labor, ella ignora eso y no lo hace. Se le va a pedir mayores cuentas a esa mujer, porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Tengan en cuenta eso, hermanas. Si sus esposos están siendo cabeza de su casa, si están haciendo las cosas, eso no significa que sean angelitos, pero si están siendo cabeza de su casa y ustedes no, están en problemas, y Dios les va a pedir cuentas muy seriamente de eso. Así como le va a pedir cuentas a este hombre de lo que está haciendo con su casa. Aún si tu esposo no está haciendo cabeza, a ti se te va a pedir cuentas de qué clase de mujer está haciendo en tu casa. Tu esposo puede ser un patán, pero tú no tienes permiso de serlo. Tu esposo puede ser un guache, puede ser inmoral, puede ser un adúltero, pero tú necesitas conservar tu integridad como mujer, porque no se te justifica algo así. Lo mismo el hombre. Tú como hombre tienes que conservar tu lugar. No te justifiques. Vuelvo y lo digo. Aquí o asumimos la responsabilidad o esto no va para ningún lado. Porque la verdad, a mí sinceramente me fatiga mucho el que el colombiano le eche la culpa a todo. Yo a veces quisiera cogerlos y ahorcarlos. ¡Ey, despierta! ¡Despertá! ¡Despertá! Porque es que tú eres el responsable de esto. Deja de estar echando la culpa a todo. Por eso estamos como estamos y tenemos el país que tenemos. Porque aquí nadie se hace responsable. Nadie. Nos la pasamos criticando al gobierno, al alcalde, al presidente, a todo el mundo, al vecino. Es que mira cómo se viste, es que no hacen sino bulla. Pero es... Dios mío, ¿en qué estamos? ¿Por qué no asumimos la responsabilidad? Los muchachos cuando están en el colegio, es que ese profesor mucho no enseña. O sea, en serio, es una mediocridad. Es una cosa que digo, ¿de verdad? Pues si tu profesor no es bueno, estudia. Porque es que el perjudicado vas a ser vos. ¿Qué importa que si tu papá no está haciendo un buen ejemplo, eso significa que tú no lo vas a hacer? No, seamos íntegros, por favor. El país que tenemos, nada más miren la ciudad que tenemos, miren sus casas, miren sus familias, miren sus empresas. Y se van a dar cuenta que estamos como estamos porque no hemos asumido la responsabilidad. Cuando lo hagamos, las cosas van a cambiar. Pero mientras sigamos en esa tónica tan irresponsable y crítica, esto no va para ningún lado. Es que si en esa iglesia hubiera una mejor alabanza, yo iría. No va a haberla. O sea, tenemos lo que tenemos. Y no es que sea malo. A mí me encanta el ministerio de alabanza de la iglesia. Amén. Es lo mejor. Aquí no estamos para shows ni conciertos. No somos banda de rock en español cristiana. Si eso viniste a buscar,
en otro lado está. Aquí no tengo luces ni nada de esas cosas. Ni vengo para entretener a nadie. Aquí venimos a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios y a hacer su voluntad. Y si no te gusta el grupo de alabanza, tráete un iPhone la próxima semana y escucha música. ¿Qué hacemos? De verdad. Pero asumamos la responsabilidad. A todos le echamos la culpa, pero ¿por qué no asumimos la responsabilidad? El matrimonio va mal, es que es culpa suya. Yo estaba en consejería donde listo, chévere que saca eso. Pero al final, después de que se han dicho cosas, ¿qué hacemos? Yo no sé. No tengo idea. Ámense. No. Entonces, ¿qué quiere que les diga? ¿Que se separen? Nunca les voy a decir eso. Ámense. Que tu esposo es, ámalo. ¿Saben por qué está este espíritu crítico en nosotros como parejas? Porque queremos cambiar al otro. Porque queremos que el otro sea a mi imagen y semejanza, y no a la imagen y semejanza de Dios. Es una actitud muy orgullosa. Entonces, hay espíritu crítico ahí, esa crítica, esa cantaleta, todo eso, es porque yo quiero que esa persona sea como yo quiero que sea, pero no quiero que sea como Dios quiere que sea. Y eso no es llevar a alguien a Dios. ¿Tú quieres llevar a tu esposa, a tu esposo a Dios? Llévalo a Dios, no lo lleves hacia ti. Aquí no estamos, tu esposo no está para complacerte a ti, tu esposa no está para complacerte a ti, está para complacer a Dios y agradar a Dios. Tú como hombre tienes que llevarla a eso, tú como mujer tienes que llevar a tu esposo a que ame a Dios y a tus hijos a que amen a Dios. Pero eso es gran parte de nuestro sentimiento de sentirnos cómodos. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero sentirme así. Yo quiero que tú seas como yo quiero que seas, como está en la foto. No. Tu esposa va a ser lo que es y tu esposo va a ser lo que es. Ayúdense a llegar a Dios siempre. Pero ese espíritu crítico tiene que cesar. Eso es una actitud orgullosa. El espíritu crítico nunca lleva a una persona a Dios. Cuando una persona es demasiado crítica, demasiado incisiva en eso, frustra al otro, lo aplasta, lo desplaza, lo agota, lo fatiga. ¿Por qué no se ayudan a ir a Dios juntos? Miren, Dios no se equivocó cuando los juntó. Créanme que Dios no se equivocó. Ahora, si tú crees que Dios está equivocado, eso ya es tu problema con Dios. Pero Dios no se equivocó cuando los juntó. Dios estaba claro en que lo que iba a hacer era unir una pareja, un hombre y una mujer, para que siguieran toda la vida juntos. Y nos dio un manual, las escrituras, para saber cómo vivir ese matrimonio. La tercera, y quiero que hagan un ejercicio en su casa. Se los iba a poner a hacer ahorita acá, pero no quiero poner presiones ahí innecesarias. Haz una lista de 5 cosas buenas de tu esposo o de tu esposa. Si llegan a 3, les aplaudo. Porque hay muchos que cuando les coloco a hacer eso, no alcanzan a escribir 2. Porque hay tanta amargura que se dejó de ver a la persona como Dios la ve. Tercera actitud, la posición defensiva. Proverbios 17-19. Eso es impresionante. Dice: al que le gusta pecar, le gusta pelear. ¿Puedes repetirlo? Proverbios 17-19. Yo les dije que fueran ágiles con la Biblia hoy. Mis estudiantes del diplomado, que se deberían ser los más duros en eso. Proverbios 17-19. Al que le gusta pecar,
le gusta pelear. El que abre mucho la boca busca que se la rompan. No sé, o sea, uno se encuentra cosas interesantes en la vida. Algunos de nosotros reaccionamos como si siempre estuviéramos buscando pelea. Tomamos una posición defensiva, como si nuestro matrimonio fuera un cuadrilátero de boxeo. Cualquier cosa que digamos o hagamos se mantiene en el espectro de una posición de defensa, lo que inevitablemente genera discusiones y peleas. Mientras mayor es nuestra defensiva, más antagonismo provocamos, más comunicaciones cerramos y más discusiones provocamos. Posición defensiva. Piensa en dónde estás ahorita. Cuarto, palabras provocativas. Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Palabras provocativas. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Las palabras que utilizamos determinan el tono de nuestra relación. Si quieres encender una discusión, entonces utiliza algunos adjetivos como estúpido, estúpida, necio, necia, idiota. O trata con algo como tú nunca o tú siempre. Estas frases destructivas provocan una resistencia y rabias inmediatas. ¿Sabes? Hay mucho de este contenido en muchos matrimonios. Palabras provocativas, palabras negativas, malas palabras. Hace 8 días yo dije, hablando del respeto, ¿recuerdan? En Efesios 5:21-33, la última parte, el respeto. Si perdemos el respeto en el matrimonio, no tenemos nada más que perder. No hay nada más que perder. Se perdió absolutamente todo. Porque después de esas palabras vienen las agresiones físicas. Vienen las agresiones físicas. Esas son las causas, una de esas causas del conflicto. Recordemos lo que dice Proverbios 12:18. Vamos ahí. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. ¿Por qué no mejor hacer eso? Tener una lengua sabia que traiga alivio. O sea, yo sé que ya en este momento están así como que se quieren ir. Yo estoy animado, no sé ustedes. Está bien. Pero ¿por qué meternos en esa situación en nuestros matrimonios? O sea, no lo logro entender. Porque estamos en un país que permanece en guerra, ¿verdad? Estamos en un dichoso proceso de paz, pero no somos capaces de traer paz a nuestras casas, de traer alivio. O sea, ¿quién nos dio el derecho de maltratar a nuestro esposo o de maltratar a nuestra esposa? ¿Quién? O de maltratar a nuestros hijos. Hay esposos que actúan como si fueran dueños de la otra persona, y hay esposas que también hacen lo mismo. Es decir, ¿quién nos dio el derecho de hacer eso en nuestra casa? ¿Sabes? El matrimonio es propiedad de Dios. Es algo que se nos dio. Es un regalo. ¿Por qué lo tratamos como si fuera nuestro? Como si fuera una invención nuestra. Como si me lo hubiera encontrado en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso con algo sagrado? ¿Por qué no nos tratamos como dice la Biblia? ¿Por qué no tenemos una lengua amable, sabia? La verdadera sabiduría está allí. ¿De qué nos sirve saber tanto?
¿De qué nos sirve tener especializaciones en no sé qué cosa? ¿De qué nos sirve tener doctorados, máster, 3 carreras, plata, de todo? Si ni siquiera sabemos tratar a nuestra esposa o a nuestro esposo. ¿Eso qué sabiduría es? Eso no es ninguna sabiduría. Yo quiero que nosotros nos concienticemos de esa necesidad de comenzar a ver el matrimonio como algo que es de Dios, no como algo que es nuestro, y que asumamos la responsabilidad de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho en nuestro matrimonio, que lo asumamos, porque eso va a hacer la diferencia. Estoy hablando de las causas del conflicto. La próxima semana voy a hablar de cómo enfrentar el conflicto, cómo enfrentarlo, cómo resolverlo, cómo curar esa actitud conflictiva. Hoy estoy hablando de la naturaleza, de dónde proviene. Y esto es más fuerte porque obviamente eso proviene de nosotros mismos. Ojo con lo que decimos en nuestras casas, lo que le decimos a nuestras esposas. Ojo con eso. Cuando mi esposa estaba esperando a Isabela, quedó pesando 75 kilos. 72 años. Ah, 72. Una mujer, ¿cómo defiende sus kilos? Oh, pues, no me le suba. Yo pesando 72. Y recuerdo que ella tuvo, uno de ser papá primerizo, ¿no? Isabel, tuvimos a Isabel y todo, entonces yo al otro día fui a yo le llevé un overolcito ahí como cuando era antes 90, 60, 90. Entonces yo le llevé ese overol. Yo no sabía que ellas quedaban igual después del embarazo. La primera vez que era papá, yo llegué todo contento conmigo, hola, vamos a mirar lo que te traje. Y ella se subió ese overol, no le subió. Yo decía, ¿en serio? ¿Ya no tuviste Isabela? No le subía esa cosa, entonces lo medio apuntó. Y yo me acuerdo que ella iba por la calle porque no teníamos para el taxi ese día. Nosotros fuimos en colectivo. Yo me acuerdo que ella yo iba con Isabela y una sombrilla, y iba teniendo su overol y con la pañalera de nosotros pasando la avenida Boyacá, que eran como 4 carriles. Y luego la autopista sur, que son 2 para poder llegar a la casa. Yo era como, wow, impresionante que una mujer quede así. Pero a lo que voy es que ella me decía, después de que tuve Isabela, estoy bonita. Yo le decía, sí, estás hermosa. Estás bonita. Y tenía estrías. Estás hermosa. Siempre le he dicho que está hermosa. Nunca de mis labios ha salido una palabra como estás fea, estás gorda, qué mal te ves, estás vieja. Porque yo sé que Dios nunca me trataría así a mí. Es más, Dios tuvo mucha compasión conmigo. No hay mejor ofrenda que la gratitud a Dios. Pero nunca ha salido de mi boca algo. Pueden preguntar. Nunca. Que yo la he tratado mal o que yo la he hecho sentir fea. No. Para nada. Es lo que necesitamos hacer uno al otro. Y ella lo mismo conmigo. Yo nunca he escuchado que ella me trate. No, absolutamente. Nada. Ella se siente feliz de estar conmigo. Se siente orgullosa de tener el hombre que tiene. Y yo soy un pecador horrible. ¿Qué hace que nosotros pensemos así? Se los voy a decir sinceramente. Realmente le tememos a Dios. Tememos a Dios. Siempre que he visto esas escrituras he pensado, oh Dios, esto es para temer. Esto no es para jugar. También lo vi así. Mi papá fue un hombre muy respetuoso con mi mamá. Nunca en nuestra casa hubo una mala palabra. Yo recuerdo que una vez que mi papá nos dijo una mala palabra, y no fue una cosa de uno que, uy, qué vulgaridad, se arrodilló a pedirnos perdón. Y no era un cristiano, pero se arrodilló a pedirnos perdón.
Nunca le escuché una mala palabra, un maltrato, nada. Ahora, ¿yo recibí eso y lo estoy poniendo en mi casa? Sí. Pero estamos recibiendo esto de Dios. Yo sé que tal vez no tuviste una familia funcional y que tal vez sufriste maltratos en tu casa, pero eso no te da excusa. Porque ya Dios nos ha dado algo. Dios nos está heredando una forma de ver, de ser. Entonces no tenemos excusa en ese sentido. La quinta, situaciones y sentimientos no resueltos. Efesios 4. Se pasa muy rápido el tiempo. Efesios 4, versículo 25. Esa es la última. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos, para tener que compartir con los necesitados. Hasta en los mejores matrimonios se presentan diferencias y conflictos. Es importante, como dice la Escritura, que nos hablemos con la verdad. Eso significa tratar los sentimientos más profundos en nuestros corazones. No sirve de nada ocultarlos. Necesitamos ser honestos y resolver todas nuestras situaciones y diferencias tan pronto sucedan. Nada de deje así. Eso es una actitud que refleja inmadurez y negativismo. Es mejor tener una discusión difícil y resolver el corazón que rumiar la amargura. Si no tratamos esos sentimientos, eventualmente saldrán y serán un desastre total. Tratar eso profundamente. Son esas charlas que necesitamos tener con nuestro esposo y con nuestra esposa. Hablarnos la verdad con amor. No estamos en un combate en la casa. No estamos para hacer la guerra en la casa. Estamos para tener un acuerdo de paz permanente. Porque el conflicto va a ser permanente. Va a haber conflicto, pero el conflicto nos debe movilizar a ser personas más maduras. Va a haber situaciones difíciles en la casa, pero esas situaciones difíciles nos deben llevar a estar más cerca de Dios y hacer su voluntad. Recuerden lo que les dije hace 8 días. No somos nosotros solos. Traemos detrás de nosotros hijos que van a reproducir necesariamente lo que viven en su casa. Créanme que va a ser así. No es un error. Es una consecuencia natural. Porque nuestros hijos reproducen lo que reciben. Y lo que más reciben, lo reciben en su casa. Ellos van a reproducir odios y en su casa hubo odio. Van a reproducir maltratos y en su casa hubo maltrato. Van a reproducir rencores y en su casa hubo rencores. Necesitamos empezar por ahí. Igual nuestros hijos van a tener que ser responsables cuando sean adultos de lo que vivieron en sus vidas. Pero es nuestra responsabilidad ser lo que Dios nos pide que nosotros seamos. El conflicto, el ser conflictivos, la causa del ser conflictivo empieza en nosotros. Por eso se tiene que curar principalmente en nosotros como individuos. En reconocer la voluntad de Dios para nuestras vidas individualmente hablando. Y en tomar decisiones hacia el futuro. No estamos solos en esto. Créanme que no. Detrás de nosotros hay generaciones. Lo que hagamos hoy determina el curso de esas generaciones. Pero es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias, muy amable. La próxima semana vamos a estar hablando de cura para el conflicto. Muy amable.